Bueno, voy a responder a este amigo que dice, eso hice yo, busqué, pero nunca encontré nada. ¡Amigo! Bueno, pues te voy a responder. Pues debe de ser que no buscaste en el sitio adecuado ni de la manera adecuada. Está claro que buscaste, pero no donde tenías que buscar. No sé. Porque si buscas, hallas y encuentras, claro que sí. Pues, a ver, yo sí que es cierto que he estado alejada de la iglesia muchos años, porque también me pasaba pues que pensaba que por todo lo que oía, de los curas, de la corrupción que hay, de lo enriquecido que está el Vaticano, sí, yo tampoco creía en la iglesia y pensaba que era mala, hasta que mira, por casualidad, fui a Garabandal, volví a Garabandal, empecé a leer los mensajes de las niñas, de la Virgen, o sea, los mensajes que le dio la Virgen a las niñas, y ahí pues una cosa lleva a la otra. Al ver los mensajes pues vi que la Virgen sí que aprobaba a la iglesia, sí que decía que era suya, y sí que decía pues que en la iglesia pues hay muchos curas y cardenales que llevan a las almas a la perdición, pero eso no quiere decir que la iglesia sea mala. Y luego a raíz de ahí fue una cosa detrás de otra. Empecé a ver la vida de más santos, de más apariciones de Fátima, la vida de santos y de santas, de Catalina Emery, de María Valtorta, o sea, de cantidad de santos. Y de los mensajes de la Virgen. Y la Virgen siempre, y al ver la vida de los santos, me di cuenta pues que la iglesia es importantísima, porque la creó por medio de sus apóstoles Jesús. Porque antes existía, pues antes de que naciera Jesús estaban los templos donde nada más que estaban los judíos, y nada más que los judíos eran los que entraban en las sinagogas a rezar a Jesús, a Dios. Pero Dios instauró una nueva institución, fue un revolucionario. Y por medio de sus apóstoles creó la Iglesia Católica. Y todo lo que crea Jesús es bueno. Y por los mensajes de los santos y de la Virgen, porque muchos santos te recuerdo que han sido curas, muchas santas han sido monjas, y muchos santos se han apartado del mundo para entregarse a Dios, y Dios les ha dicho que para apartarse del mundo pues se tienen que meter monjas o curas o de clausura o esas cosas. Entonces, y por los mensajes Jesús dice que, y la Eucaristía, cuando te pones a leer la vida de los santos, te das cuenta que la Iglesia Católica no es que es importante, es que es importantísima, porque ahí está la Eucaristía. Pues es que no has buscado en el sitio adecuado, porque quien busca encuentra, pero no has ido al sitio adecuado y no has buscado en el sitio adecuado, por lo que veo. Y en esas apariciones y profecías que dicen muchos santos, como María Valtorta, como Catalina Emery, como Juan Bosco, etc, 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 o muchas apariciones marianas de antes y de ahora, por ejemplo, Catalina Rivas, yo que sé, mucha gente que de antes y de ahora, enseguida ves los mensajes, lo importantísimo que es la Eucaristía, y que en el único sitio que está la Eucaristía, o sea, el cuerpo de Cristo presente, que es un milagro, es en la Iglesia Católica, que fueron los que instauraron los apóstoles de Jesús. Pedro, Pablo, todos los apóstoles de Jesús. Porque Jesús en la última cena dice, haced esto en conmemoración mía. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, instaurar la Eucaristía. Y eso solo existe en la Iglesia Católica. Entonces, si en la Iglesia Católica está en la Eucaristía, está Cristo, cada vez que se consagra el cuerpo y la sangre de Jesús, o sea, en la Eucaristía, está ahí presente, dicho por Catalina Emery, dicho por todos los santos, dicho por Catalina Rivas, que todavía sigue viva, las visiones que le da Jesús, la Virgen, o sea, ¿qué más tienes que ver? Si es que enseguida lo encuentras, yo enseguida lo encontré, yendo a Garabandal, viendo los mensajes de la Virgen, después vida de más santos, enseguida lo ves, es que enseguida lo ves. Yo no sé dónde habrás mirado tú,
¿Dónde ha mirado este, Juanjo? ¿Qué es lo que ha mirado Juanjo? Si no dice más que chorradas y barbaridades, una detrás de otra, que yo no sé en dónde habrá visto eso, porque eso en el Nuevo Testamento y en la Biblia no está, las barbaridades que dice él. Y en la vida de los santos tampoco, menos todavía. Es que yo no sé dónde habrá mirado en los escritos apócrifos, pero es que, a ver, hay escritos apócrifos que dicen medias verdades, que posiblemente y seguramente y fijo han estado escritos por los fariseos, por los enemigos de Jesús, o gente guiada por la mano del diablo, que no son verdaderos ni son de verdad y que lo único que hacen es confundirnos, como muchos apócrifos que dicen que Jesús tuvo relaciones sexuales. Pero vamos, Jesús no vino a pecar, vino a salvarnos, no a pecar por nosotros, y lo ha dicho 1.000.000 de veces. Era puro, era santo, y la Virgen María igual. No te puedes fiar de esos apócrifos porque han podido ser escritos precisamente por los fariseos, porque difamaban e injuriaban mucho en vida a Jesús y a la Virgen María, y decían verdaderas barbaridades de Jesús. ¿Ahí es donde has mirado tú? ¿Y eso llamas tú mirar? No sé, es que el Juanjo este no dice más que barbaridades, que yo no sé en qué se basa para decir esas barbaridades, chorradas, mentiras y medias verdades mezcladas con millones de mentiras, que es lo que hace Satanás para confundirnos, y lo que hacían los fariseos también cuando Jesús predicaba en vida, para difamarle, los fariseos y los que le mataron, los judíos que le mataron. No sé en qué te basas, chico, porque es bien fácil. Solo tienes que mirar las apariciones de Fátima, de Medjugorje, muchas vidas de los santos. En Fátima, cuando se apareció la Virgen en cantidad de sitios, siempre la Virgen dijo que construyeran basílicas y catedrales, o sea, católicas. Y la Virgen dice que está en la Eucaristía, y muchos santos han vivido muchos años sin comer y sin beber, nada más que alimentándose de la Eucaristía, porque ahí está Jesús, ahí está Dios, ahí están los santos, que baja Jesús y Dios en la Eucaristía, en el Sagradísimo, en el Santísimo. Ahí está Jesús. Y ahí está Dios, ahí están los santos, y ahí está la Virgen. Es que enseguida lo ves. Yo no sé dónde habrás mirado tú. ¿Dónde ha mirado ese Juanjo? ¿Qué ha mirado ese Juanjo? Si no dice más que mentiras y barbaridades y cosas que se inventa él mismo. Es que se lo inventa, mucho se lo inventa también. Porque es un puñetero mentiroso. Guiado por Satanás, obviamente. Si buscas, encuentras. Eso es porque no has buscado en el sitio adecuado, o porque ni siquiera has buscado o te has molestado en buscar. Porque yo estaba alejada de la iglesia, y en cuanto empecé a ver la vida de los santos y de las apariciones y de Garabandal, enseguida volví a la iglesia, porque me di cuenta que la iglesia fue creada por Jesús, por Dios y por la Virgen María, que es la reina de la iglesia, y me di cuenta que ahí está Dios. Todo lo creado por Jesús es bueno. Y ahí está la Eucaristía. O sea, es la verdadera iglesia, es la católica. Las demás no. Lee los Evangelios de María Valtorta en audiolibro. Si no te gusta leer, te pones en YouTube y te salen audiolibros. Además, he publicado en otros vídeos trocitos de el Evangelio de María Valtorta, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento de Catalina Emmerich. No sé, es que viendo la vida de los santos y las revelaciones que les dio Jesús y la Virgen, enseguida lo ves, que la Iglesia Católica es importantísima. Lo es todo. No sé, la vida de los santos, lee la vida de los santos y enseguida encuentras a Jesús, encuentras a Dios, encuentras a la Virgen. Y por consiguiente, la Iglesia Católica está ligada a Dios, a Jesús y a la Virgen. Ahí lo ves. Es que es muy fácil. La iglesia no es mala, es cierta gente que hay allí, que se les ha metido Satanás porque la quiere destruir, porque es de Jesús. Además es que lo dicen muchos santos, y lo dicen las profecías. No sé qué más tienes que ver. Si buscas, hallas. El caso es que no has buscado en el sitio adecuado.
Apostolado de la Nueva Evangelización presenta Reflexiones de Catalina en la Pasión de Cristo. Disco 1. La Pasión. Hijita mía, déjate abrazar por mi más ardiente deseo de que todas las almas vengan a purificarse en el agua de la penitencia, que se penetren de los sentimientos de confianza y no de temor, porque soy Dios de misericordia y siempre estoy dispuesto a recibirlas en mi corazón. Así, día a día, iremos uniéndonos en nuestro secreto de amor. Una pequeña chispa y luego una gran llama. Solo el amor verdadero hoy no es amado. Haz amar al amor. Pero antes, ora, hijita. Reza mucho por las almas consagradas que han perdido el entusiasmo y la alegría en el servicio. Ora también por aquellos sacerdotes que realizan el milagro de los milagros en el altar y cuya fe es lánguida. Piérdete en mí como una gota de agua en el océano. Cuando te creé, besé tu frente, signándote con la señal de mi predilección. Busca almas, porque son pocas las que me aman. Busca almas e imprime en sus mentes la visión del dolor en el cual me consumí. Los hombres, sin saberlo, están prontos a recibir grandes dones. Yo estoy junto a ti cuando haces lo que te pido. Es como si me quitaras la ardiente sed que me secó hasta los labios en la cruz. Me haré presente cada vez que invoquen mi pasión con amor. Te concederé el vivir unida a mí en el dolor que experimenté cuando en Getsemaní conocí los pecados de todos los hombres. Sé consciente de ello, porque a pocas criaturas llamo a esta especie de pasión, pero ninguna de ellas comprende qué predilección he puesto en ellas al asociarlas en mí en la hora más dolorosa de mi vida terrena. Jesús se prepara. Hay almas que consideran mi pasión, pero son muy pocas las que piensan en la preparación de mi vida pública, mi soledad. Los 40 días que pasé en la ladera del monte fueron los días más angustiosos de mi vida, porque los pasé completamente solo, preparando mi espíritu para lo que vendría. Sufrí hambre, sed, desaliento, amargura. Sabía que para ese pueblo mi sacrificio sería inútil, puesto que me negaría. En esa soledad percibí que mi nueva doctrina, ni mis milagros, ni sacrificios, podrían salvar al pueblo judío que se convertiría en deicida. Sin embargo, debía cumplir mi deber, la misión divina. Debía dejar mi semilla primero y morir después. Qué triste es esto mirándolo desde el plano humano. Yo también fui hombre y sentí penas y angustias. Me encontré muy solo. Mortifiqué mi cuerpo con el ayuno y mi espíritu con la oración. Pedí por toda esa humanidad que me desconocería, que me sacrificaría tantas veces. Fui tentado como cualquier otro mortal, y Satanás jamás sintió más curiosidad por saber quién era el hombre que permanecía en tanta soledad y desamparo. Piensen en todo cuanto tuve que padecer por salvar al hombre, para poder reinar en su corazón, para hacerle posible la entrada en el reino de mi Padre.
La Cena Pascual. Ahora vamos al relato de mi pasión. Relato que dará gloria al Padre y santidad a otras almas elegidas. La noche antes de ser entregado fue plena de gozo por la Cena Pascual, inauguración del eterno banquete, en el que el ser humano debía sentarse para alimentarse de mí. Si yo preguntase a los cristianos, ¿qué piensan de esta cena? Seguramente muchos dirían que es el lugar de sus delicias, pero pocos dirían que es la delicia mía. Hay almas que no comulgan por el gusto que experimentan, sino por el gusto que yo siento. Son pocas, pues las demás solo vienen a mí para pedir dones y favores. Yo abrazo a todas las almas que vienen a mí, porque vine a la tierra a hacer crecer el amor, en el que las abrazo. Y como el amor no crece sin penas, así yo, poco a poco, voy retirando la dulzura para dejar a las almas en su aridez. Y esto para que vayan ayunando de su propio gusto, para hacerles comprender que deben tener la luz puesta en otro deseo, el mío. ¿Por qué hablan de aridez como si fuese señal de disminución de mi amor? Han olvidado que si yo no doy alegría, deben probar ustedes sus arideces y otras penas. Vengan a mí, almas, pero no piensen sino en que soy yo quien todo lo dispone y quien los incita a buscarme. Si supieran cuánto aprecio el amor desinteresado y cómo será reconocido en el cielo, cuánto gozará de él el alma que lo posee. Aprendan de mí, queridas almas, a amar únicamente para hacer gozar a quien los ama. Tendrán dulzuras y mucho más de lo que dejan. Gozarán tanto de cuanto yo los he hecho capaces. Yo soy quien les preparó el banquete. Yo soy el alimento. ¿Cómo entonces puedo hacerlos sentar en mi mesa y dejarlos en ayunas? Yo les prometí que quien se alimenta de mí no tendrá más hambre. Yo me sirvo de las cosas para descubrirles mi amor. Sigan los llamados que les hacen mis sacerdotes, los cuales toman ocasión de esta fiesta pascual para conducirlos a mí. Pero no se detengan en lo humano, de lo contrario, harán cesar el otro objetivo de esta fiesta. Nadie puede decir que mi cena se haya hecho su alimento cuando experimentan solo dulzura. El amor crece para mí a medida que cada uno se deja a sí mismo. Muchos sacerdotes lo son porque yo quise hacerlos mis ministros, no porque me sigan de verdad. Oren por ellos. Deben ofrecer a mi Padre la pena que yo sentí cuando en el templo eché por tierra los bancos de los mercaderes y reproché a los ministros de entonces por haber hecho de la casa de Dios una reunión de logreros. Cuando ellos me preguntaron con qué autoridad yo hacía eso, sentí una pena aún mayor al comprobar que la peor negación de mi misión venía justamente de mis ministros. Por ello, oren por los sacerdotes que tratan mi cuerpo con sentido de costumbre y por ello mismo con muy poco amor. Pronto sabrán que esto debía decirles, porque los amo y porque prometo a quien ore por mis sacerdotes la remisión de toda pena temporal de vida. No habrá purgatorio para quien se aflige a causa de los sacerdotes tibios, sino paraíso inmediato después del último aliento.
Y ahora vuelven a hacerse abrazar por mí para recibir la vida que les participé con infinita alegría a todos ustedes. Aquella noche, con infinito amor, lavé los pies a mis apóstoles, porque era el momento cúlmine de presentar a mi iglesia al mundo. Quería que mis almas supieran que, aun cuando estén cargadas de los pecados más grandes, no están excluidas de las gracias, que están junto a mis almas más fieles, están en mi corazón recibiendo las gracias que necesitan. Qué congoja sentí en aquel momento, sabiendo que en mi apóstol Judas estaban representadas tantas almas que, reunidas a mis pies y lavadas muchas veces con mi sangre, habían de perderse. En aquel momento quise enseñar a los pecadores que no porque estén en pecado deben alejarse de mí, pensando que ya no tienen remedio y que nunca serán amados como antes de pecar. Pobres almas, ¿no son estos los sentimientos de un Dios que ha derramado toda su sangre por ustedes? Vengan todos a mí y no teman, porque los amo. Los lavaré con mi sangre y quedarán tan blancos como la nieve. Anegaré sus pecados en el agua de mi misericordia, y nada será capaz de arrancar de mi corazón el amor que les tengo. Amada mía, yo no te he elegido en vano. Responde con generosidad a mi elección. Sé fiel y firme en la fe. Sé mansa y humilde, para que los demás sepan cuán grande es mi humildad. Jesús ora en el huerto. Nadie cree en verdad que sudé sangre aquella noche en Getsemaní. Y pocos creen que sufrí mucho más en esas horas que en la crucifixión. Fue más dolorosa porque me fue manifestado claramente que los pecados de todos eran hechos míos y yo debía responder por cada uno. Así yo, inocente, respondí al Padre como si fuese verdaderamente culpable de deshonestidad. Yo, puro, respondí al Padre como si estuviese manchado de todas las impurezas que han hecho ustedes, mis hermanos, deshonrando a Dios, que los creó para que sean instrumentos de la grandeza de la creación y no para desviar la naturaleza concedida a ustedes, con el fin de llevarla gradualmente a sostener la visión de pureza en mí, su Creador. Por lo tanto, fui hecho ladrón, asesino, adúltero, mentiroso, sacrílego, blasfemo, calumniador y rebelde al Padre, a quien he amado siempre. En esto, precisamente consistió mi sudor de sangre, en el contraste entre mi amor por el Padre y su voluntad. Pero obedecí hasta el fin, y por amor a todos, me cubrí de la mancha con tal de hacer el querer de mi Padre y salvarlos de la perdición eterna. Considera cuántas agonías más que mortales tuve aquella noche, y créeme, nadie podría aliviarme con tales congojas, porque más bien veía cómo cada uno de ustedes se dedicó a hacerme cruel la muerte que se me daba en cada instante por las ofensas cuyo rescate he pagado por entero. Quiero que se conozca una vez más cómo amé a todos los hombres en aquella hora de abandono y de tristeza sin nombre.
Jesús instituye la Eucaristía. El deseo de que las almas estén limpias cuando me reciben en el sacramento del amor me llevó a lavar los pies a mis apóstoles. Lo hice también para representar el sacramento de la penitencia, en el que las almas que han tenido la desgracia de caer en el pecado puedan lavarse y recobrar su perdida blancura. Al lavarle los pies, quise enseñar a las almas que tienen trabajos apostólicos a humillarse y a tratar con dulzura a los pecadores y a todas las almas que les están confiadas. Me envolví con un lienzo para enseñarles que para obtener éxito con las almas hay que ceñirse con la mortificación y la propia abnegación. Quise que aprendan la mutua caridad y cómo se deben lavar las faltas que se observan en el prójimo, disimulándolas y excusándolas siempre, sin divulgar jamás los defectos ajenos. El agua que eché sobre los pies de mis apóstoles era el reflejo del celo que consumía mi corazón en deseos de la salvación de los hombres. En aquel momento era infinito el amor que sentía por los hombres y no quise dejarlos huérfanos, para vivir con ustedes hasta la consumación de los siglos y demostrarles mi amor. Quise ser su aliento, su vida, su sostén, su todo. Entonces vi a todas las almas que en el transcurso de los siglos habían de alimentarse de mi cuerpo y de mi sangre, y todos los efectos divinos que este alimento produciría en muchísimas almas. En muchas almas, esa sangre inmaculada engendraría la pureza y la virginidad. En otras, encendería la llama del amor y del celo. Muchos mártires de amor se agrupaban en aquella hora ante mis ojos y en mi corazón. ¿Cuántas otras almas, después de haber cometido muchos y graves pecados, debilitadas por la fuerza de las pasiones, vendrían a mí para renovar su vigor con el pan de los fuertes? ¿Cómo quisiera hacer conocer los sentimientos de mi corazón a todas las almas? Cuánto deseo que sepan el amor que sentía por ellas cuando en el cenáculo instituí la Eucaristía. Nadie podría penetrar los sentimientos de mi corazón en aquellos momentos. Sentimientos de amor, de gozo, de ternura. Mas inmensa fue también la amargura que invadió mi corazón. ¿Eres acaso un buen terreno para la construcción de un magnífico edificio? Sí y no. Sí, por los dones que te he hecho desde tu nacimiento. No, por el uso que has hecho de ellos. ¿Piensas que tu terreno es el adecuado en proporción a la estructura del edificio que yo levanto? ¿O es mezquino? Entonces mis cálculos, a pesar de todos los elementos contrarios que existen en ti, no fallarán, porque es mi arte escoger lo que es pobre al intento que me propongo. Yo jamás me equivoco, porque uso arte y amor. Construyo activamente sin que tú te percates. Tu mismo deseo de saber lo que estoy haciendo me sirve para probarte que nada puedes y nada sabes sin que yo lo quiera. Es tiempo de trabajar. No me pidas nada porque hay alguien que piensa en ti. Quiero decir a mis almas la amargura, el tremendo dolor que llenaba mi corazón esa noche. Si bien era grande mi alegría de hacerme compañero de los hombres hasta el fin de los siglos y alimento divino de las almas, y veía cuántas me rendirían homenaje de adoración, de amor, de reparación, no fue poca la tristeza que me ocasionó el contemplar a todas aquellas almas que habrían de abandonarme en el sagrario, y cuántas dudarían de mi presencia en la Eucaristía.